Salud 3, bienvenidos a un nuevo episodio de Hammer Space. Antes de empezar, gracias a la gente que nos apoya en Patreon. Yo hoy, muchachos, les tengo una noticia. Algo que retumbó a lo amplio y largo de la actualidad, y es que el podcast de Joe Rogan, por primera vez en un coñazo de tiempo, no es el podcast número 1 de Spotify. Ojo, seguramente volverá a ser el número 1 inevitablemente cuando dentro de 2 o 3 semanas entreviste a Donald Trump, porque estoy 100% seguro que eso va a ocurrir. Y si no, me mato. No me mataría, pero estoy bastante seguro. O sea, Donald Trump ha ido a absolutamente cualquier podcast, no importa lo basura que sea. O sea, ha ido a Logan Paul, ha ido ¿cómo se llama este weón? Nick Schultz, fue a Tucker Carlson, no sé, marico. Se ha visto hasta que sí, con gente de TikTok. Hay un bicho en TikTok, que ahorita no me acuerdo el nombre, que el carajo literal como que le da consejos a la gente de cómo ahorrar. Y fue al podcast de ese bicho. ¿Qué es eso? Es como que, marico, fuiste al podcast de un carajo que no tiene ni podcast. Pero bueno, el podcast número 1 ya no es de Joe Rogan. Es afortunadamente para mí de otro blanco calvo. eh, Habla paja. ¿Cómo es el caso de Sean Ryan? The Sean Ryan Show. Un aplauso para Sean. Muchos de ustedes no han visto el podcast de este carajo, yo estoy seguro, pero yo sí lo he visto y me fascina, me parece un podcast verdaderamente fascinante por las razones completamente equivocadas de la mayoría de sus fans. Sean Ryan es un veterano del ejército de los Estados Unidos. By the way, capaz ejército, Navy, Air Force, I don't fucking care. No sé de dónde habrán salido la mayoría de los carajos que voy a mencionar. Veterano lo digo como concepto de que sirvió en el ejército. En fin, a lo que voy. Ya no es ese es el nuevo podcast número 1, y ese podcast lo que hace es entrevistar a otros veteranos, a otros soldados. Ha tenido episodios donde entrevistó al carajo que mató a Bin Laden, a Tim Kennedy, que también es otro de estos super soldados. Y si no estuviera muerto, hubiera entrevistado al huevón de American Sniper, que es un charlatán. Y la mayoría de estos soldados, las conversaciones son increíbles porque son gente que de verdad está mal de la cabeza. Y cuando digo que están mal de la cabeza, lo digo que fueran un psiquiatra, fueran un psicólogo, y verían muchísimos trastornos de personalidad y verían a personas que honestamente son sociópatas y que son soldados perfectos, son guerreros en la definición de la palabra. Gente súper enfocada en el entrenamiento, en su misión, con una disciplina gigante, en forma, y echan cuentos de su tiempo en Irak, en Afganistán, en las misiones. Y lo pintan, o al menos lo tratan de pintar en una combinación ahí bastante humana de a veces como soldados, a veces como ciudadanos, pero siempre, incluso cuando hablan de la guerra, a veces lo tratan como que elevar a este punto de superhéroes o de conflicto militar, y lamentablemente la guerra no es así. Las películas de acción no son reales. Esta gente sin duda son gente muy ruda, son soldados, son guerreros eh, básicamente sazonados son términos en español, sazonados, seasoned, en fin, añejados, no sé, marico, por la violencia. Y una de las partes más interesantes del show es al final cuando le dicen, ¿cuál es tu everyday carry? Porque obviamente todos los gringos andan empistolados por todos lados preparándose por si algún día alguien trata de cogerse a su mujer. Porque al final es eso, es como que voy a defender a mi familia y mientras tanto son padres ausentes o tratan a su hijo como una mierda o están amargados porque tienen todo el derecho a estar amargados porque fueron básicamente convertidos en asesinos y una vez que el gobierno ya no necesitó de ellos los mandó para el coño y ahora tienen que dar clases de cómo usar una pistola, un poco de gordos que sueñan con el día que sirvan para algo. Pero el podcast es bueno, en muchas de estas historias que cuentan estos carajos al final del día es la realidad de lo que pasó ahí, de lo que les tocaba comer, de lo que les tocaba vivir, de lo que les tocaba matar, y entender la personalidad de estos bichos a mí me resulta interesante. No soy un patriota porque obviamente no soy americano, ni siquiera soy patriota de ningún país en general. Como que, no sé, lo encuentro muy curioso. Y ese es el podcast. El podcast es un carajo entrevistando soldados y estos soldados echando los cuentos. Están hablando paja. El resto de la lista, yo no había visto como que la lista de los podcasts más populares. Imaginé que había algo de variedad. Honestamente,
no hay mucha. Y la gran mayoría de estos podcasts son grifters de derecha. Tucker Carlson, Candace Owen, Ben Shapiro. O sea, toda esta pandilla de gente que, lamento decirlo, me tienen infinitamente ladillado. Y tú dirás, ¿por qué no hay podcasts zurdos ahí? ¿Por qué no hay un montón de podcasts de famosos de Hollywood? ¿Por qué no hay un montón de podcasts de política progre y mierdas así? Y yo tengo un take. Y ese take al que estamos llegando ahorita en la marca del minuto 6 es que esta presencia conservadora en el mundo de los podcasts no existe en el mundo del arte o en el mundo del entretenimiento fuera de esa mierda y las noticias. ¿Por qué? ¿Por qué no hay películas de derecha? ¿Por qué no hay música facha? ¿Por qué eso no está en el tope de todo? Si al final estos carajos que literalmente agarran un micrófono y se ponen a hablar paja por 3 horas están en el tope de la conversación social y el culture war, ¿por qué no están en ningún otro lado? Mucha gente dirá, bueno, porque Hollywood no va a producir. No, pero yo no estoy diciendo de Hollywood, yo estoy diciendo porque no hacen su película. O sea, hacer una película cuesta plata y esta gente tiene plata. Hacer una película no es algo que necesitas una licencia para hacer películas en Hollywood. Y gente como los de Daily Wire han intentado producir un montón de mierda y resulta ser una basura. Y es aquí a donde voy. Y lo digo como un calvo blanco con podcast, un tipo con podcast, un hombre con... Existe un problema cuando tú estás hablando paja en este ambiente, en este medio. Y es muy bonito cuando hay gente que te escucha y aprenden algo y lo que sea, pero hay un límite de valor que uno a veces consigue hablando huevonadas. Y es porque yo siento que hablar paja no necesariamente es lo que yo llamo una superficie de trabajo. Rara vez doy consejos laborales en este espacio porque yo creo que eso lamentablemente es con lo que me gano la vida y no me gusta darlo de gratis, pero aquí les voy con un pequeño consejo laboral. Existe lo que se llama la superficie de trabajo, que es donde yo me gano la vida, donde yo produzco impacto. Y hay falsas superficies que son, digamos, como que anime o estas mierdas con las que se construyen las casas en Estados Unidos, que no sean un coño. Y eso en el trabajo se manifiesta como la gente que escribe un montón de documentos que no lee nadie, se manifiesta como la gente que manda un montón de mensajes en Slack que luego nadie te parabola, se manifiesta en la gente que hace un montón de vainas con post-its y luego esos post-its terminan en la basura y ya. Mientras que hay superficies de trabajo reales como escribir código, como diseñar en Figma, como, ¿sabes? Y tú puedes acercar todas las cosas que yo dije antes a esta superficie de trabajo. Tú en vez de escribir un documento puedas escribir directamente las historias en Jira y ya estás un paso más cerca. Tú en vez de escribir las historias en Jira pudieras iniciar en el repositorio, vamos a poner un poco técnico, hacer un pull request con el feature que tú quieres. Hay cierta superficie de trabajo donde tú puedes ser más efectivo. Y dentro de lo que viene a ser el ambiente artístico, 3 horas de podcast a veces pueden ser muy buenos. Hay podcasts de 3 horas que a mí me cambiaron la vida o me entretuvieron mucho más que varias películas de Marvel. Pero como superficie de trabajo, es un espacio en que muy fácilmente llegas y dices, ok, ya hablé, ya dije lo que tenía que decir. A partir de acá me voy a convertir que sí en propaganda. No sé. Y sientes esa necesidad de trascender y hacer otra vaina. Y no lo digo en el sentido de voy a hacer una marca de ropa o voy a hacer una aplicación de wallpapers para explotar a mi audiencia, sino la necesidad de tener una superficie de trabajo distinta. Yo tengo muchos panas que son muy exitosos con sus podcasts y hacen otras vainas porque hay un tope de lo que tú puedes a nivel de ego, a menos que tú seas un narcisista y estés loco. Hay un tope de lo que tú puedes sentir recompensado con la riqueza que capturas contra la que creas. Creo que eso es lo que estaba leyendo el otro día a DHH, el creador de Rails y CTO de 37 Signals, la gente que hace Basecamp. Soy muy fan de esa empresa y de la filosofía. Y él hablaba de crear más riqueza de la que capturas. Y yo creo que eso es algo que con los podcasts hay
sí es verdad, hay mucha riqueza que se puede crear. Hay gente que me ha dicho como que mierda, yo consigo un trabajo en tecnología por unos consejos que tú diste, o me puse a entrenar y comer bien después de ver tal vaina, jugué un juego porque tú me dijiste, o vi una película, me leí un libro, lo que sea. Y esa vaina suena rechísima. Y es lo que me mantiene siempre trabajando acá. Pero no es The Matrix. Lo siento, no es una vaina que sienta yo o que al final, dentro de 100 años, la gente va a ver ese traje y va a decir el podcast de Joe Rogan. Y hay una cierta trascendencia de cuando tú haces algo más allá de tu ego, de tu presencia, de tu personalidad, más allá de ser una influencia, de ser un producto que puede tener un efecto multiplicador. Y esta gente no hace nada de eso. Esta gente, Candace Owens, Ben Shapiro, todos estos bichos, Russell Brand, incluso el mismísimo Joe Rogan, habría que ver si en algún momento algo como que su comedy club o llegar a escalar más allá del tamaño de su podcast. Su podcast es el Joe Rogan Show, sin él no hay show. Y creo que ese efecto multiplicador, cuando vamos al mundo de las... Si yo busco el top, vamos a poner que es el top 100 canciones, ¿cuántas son de derecha? Si busco el top 30 películas de este año, ¿cuántas tienen algo de derecha? Si busco el top 30 videojuegos, ¿cuántas tienen algo de derecha? Y ojo, toda esta mierda está honestamente, absolutamente democratizada. No existe nadie que diga, hey, esta canción es facha, no puede sonar. Al contrario, han habido canciones, y esa es parte del chiste, o sea, han habido canciones que honestamente son bangers, y la vaina es como que medio, como esa de Try That in a Small Town, yo creo que la canción está fina, si no la han escuchado, búsquenla. O, o como esta vaina que decía Rich People from Raymond, no me acuerdo, este que era un gordito que decía una canción como que el gobierno es una mierda. Y luego lo entrevistó Joe Rogan. Yo soy una de carajo, no era de derechas ni nada. Simplemente existe esta realidad. Y lo hablaba ayer con mis panas, en particular Tomás, que es que estábamos hablando como de cómo se pelean los políticos en España. Y yo creo que sí, hay una capa de políticos que se pelean, hay una discusión toda loca, pero luego hay una cantidad de gente de verdad trabajando, marico. Yo llevo a mi abuela al hospital y hay un montón de gente atendiéndola y la atienden con el cariño que pueden. Y sí, le pueden dedicar máximo media hora o 15 minutos a una consulta, pero coño, ahí están echándole bola todos los días. Sales y le preguntas a un policía una dirección y está ahí el policía, marico. Ese policía se paró en la mañana, se puso el uniforme, salió y está en la calle, llueve, trueno, relampaguee, viendo a ver qué coño pasa, viendo a ver si detiene un crimen, lo que sea. Hay gente echándole bola. Y hay un montón de regulaciones que nosotros vemos que se escriben y al final del día es como que, ajá, ¿qué hacemos? O sea, porque toda esta gente está como que tú eres un corrupto, tú eres un corrupto, tú eres un huevón, ajá, ¿y qué hacemos? Y yo creo que eso es lo que pasa. Los podcasts es como que un producto donde hay mucha contemplación, pero no hay nada hiper mega efectivo. Mientras que tú a veces cuando te pones una canción o vas a ver una película, sales auténticamente transformado con algo que literal puedes compartir con mucha facilidad. Beats the Substance, peliculón, increíble. O sea, Dios mío, qué hermosa es Margaret Qualley, qué hermosa Demi Moore. Gracias por tanto. Y la película es arrechísima porque es divertida, porque está bien, por lo que sea, pero claramente tiene un mensaje anticonsumista y no creo que cuente como propaganda ni muchísimo menos. Pero la persona que hizo esa vaina, que dedicó años de su vida a ese proyecto que se convirtió en una vaina de 2 horas, claramente es una persona progresista y liberal. Y el éxito en muchas de estas vainas, como es el arte, la música, el entretenimiento, nace en hacer cosas nuevas, mejores y diferentes. Y para eso es muy difícil pensar de forma conservadora. O sea, es imposible. No, es perfectamente posible que haya una película buena de derecha. Yo soy súper fan de este Strict Sailor, creo que se llama, no me acuerdo ahorita el apellido. El carajo que hizo que si Bone Tomahawk y, y Dragged Across Concrete. ¿Y cuál otra hizo? Vince Vaughn en Brawl in Cell Block 99. En esta película, Vince Vaughn se entra a coñazos con un carro. Em, La Pasión de Cristo es una película católica y es arrechísima, una vaina increíble. O sea, no. Hay muchos ejemplos de donde sí se puede hacer, pero es como que no lo hacen. Es como que no está ahí. Y yo creo que honestamente tiene parte de esa naturaleza
de no poder trascender y si bien son cosas que van cambiando, al día de hoy me parece hasta triste que esta gente solo tenga presencia en un espacio que lo que se hace es hablar paja, arrecharte, no llegar a nada, no llegar a un acuerdo. Y me parece irreal porque la mayoría, fuera de esos podcasts donde la gente se pelea sin parar, tú en la vida real, yo en el trabajo, trato de llegar a acuerdos. O sea, yo cuando se está terminando una reunión, trato de decir, ajá, ¿en qué quedamos? ¿Qué vamos a hacer? Y hay un poco de agree and commit. Pero estos podcasts, estos carajos, es que es el mismo episodio una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Yo necesito que Joe Rogan deje de hablar del COVID y de las vacunas y ya, estoy mamado, marico. No te quiero escuchar hablar de eso más nunca. Y mm, al final yo he dejado de escucharlo. Pero, pero ese ecosistema está ahí, existe. Y no sé, o sea, obviamente diciéndolo como alguien que tiene un podcast, se siente como que estoy arruinando el show o lo que sea. Pero es verdaderamente agotador ver el tope y ver tan poca creatividad. Ver como que eso es la misma mierda una y otra vez y es como que la mainstreamificación del medio. O sea, yo creo que lo divertido de tener una vaina de estas es de hablar de cosas buenas, es de hablar de nuevas, es de joder, es de decir cosas que honestamente no pudieras poner en una película porque hay demasiado riesgo como para que esa película salga bien. O sea, que sea hasta cierto punto un poco edgy. Y yo creo que el ver que está lleno y hay podcasts muy buenos de eso. O sea, hay podcasts que yo sigo que de verdad siento que tratan de empujar esa línea. O sea, yo soy muy fan del show de Adam Friedland, la gente de 1900 Hot Dog, Big Fit. O sea, no sé, son podcasts que honestamente obvio que lo tienes en este formato. O yo mismo, yo obvio que estoy hablando esto que sí con la cámara de mi teléfono hablando huevonada acá porque es como que para lo que se presta. Y yo no voy a hacer una película o una canción de cómo el top 20 de podcasts ¿cómo se dice esta mierda? Eh, son fachas o son de derechas o son súper centristas o que ojo, eso también es un take que tengo que es que decir que eres centrista es una posición bien pendeja. Creo que no existe tal cosa. O sea, yo creo que dentro de lo que es un debate, las políticas tienen ciertas tendencias y yo creo que cuando uno trata de centrificarse en todo, estás haciendo exactamente lo mismo, que es como que no voy a asumir ningún tipo de prioridad de nada y todo tiene que ser una vaina completamente, digamos, consensuada por todo el espectro político. Y esto es imposible. Esto es imposible porque hay políticas que matan gente, hay políticas que empobrecen y yo creo que uno tiene que defender las vainas que uno le representa. Si el día de mañana dicen, miren, es ilegal ser venezolano, yo diría, verga, estoy en contra de eso. Si el día de mañana dicen, miren, es ilegal ser irlandés, voy a decir, coño, estoy en contra de eso, pero obviamente no voy a dar la vida porque esa ley no entre en vigencia. No que tenga nada en contra de los irlandeses, sino que, come on. O sea, o que eso pase en otro país. En fin, no me quiero desbordar con eso. Lo que les quiero decir es que existe una línea en la que uno hace estas vainas, en las que uno hace un podcast, en las que ocurren mierdas que no son trascendentes, que no son proyectos de vida, que son proyectos muy sencillos. Y yo creo que está bien utilizar esos medios para hacer algo diferente. Pero cuando tú ves que si los primeros 20 podcasts son un montón de conservadores quejándose que los personajes de Disney están más gordos y las princesas no les dan queso, hay que cuestionar por qué esta mierda es tan popular. Y honestamente se vuelve igual de basura que ver un stream de TikTok non-stop con 600 videos de clips de esa vaina. Que también es irónico porque es como gran parte del éxito de estos podcasts viene a ser en forma de clips. Porque honestamente estos clips tienen todo. O sea, tú puedes obviamente clipear vainas que sí de Los Sopranos, pero nunca hace igual de arrecho que ver Los Sopranos. Mientras que tú puedas clipear partes de un podcast de Joe Rogan o de Sean Ryan y eso va a ser más entretenido que ver a estos huevones hablando por 3 horas. O sea, porque como que
yo siento que toda esa discusión de no, necesitas el contexto completo, se ha perdido porque esta gente se ha enloquecido. O sea, hay gente que dice como que no, tienes que ver el video completo de Ben Shapiro. Y lo terminas de ver y dices como que wow, está más loco de lo que pensaba y encima estoy ladillado. Y ese es el problema que yo veo en este tipo de entretenimiento, comparado con cualquier otra mierda. Yo creo que existe, la razón por la que existe ese backlash tan fuerte hoy en día o este culture war, no es porque las películas están basadísimas o están que sí, no, marico, están demasiado woke, sino que hay un montón de gente que está arrecha porque no se ve representada y resulta que Wake Up siempre ha sido así, o sea, siempre ha sido, tú ves las 100 películas más populares del mundo, de la historia del mundo, y todas son de carácter progresista, todas son de carácter liberal, y es un consenso que incluso la gente, o sea, películas que tú dirías como que son basadísimas, que sí, Scarface, El Padrino, Apocalypse Now, estas son películas liberales. O sea, lo siento, son completamente em, ¿cómo se dice? Subversivas, incluso en la época que, más aún en la época que salieron. O sea, Scarface fue una película que querían censurarla en los cines. O sea, son películas subversivas. Y no eran subversivas que, no, los woke se están todos ardidos y cogidos, no. Ha sido siempre gente muy conservadora que hoy en día no tiene tanto poder, pero durante años tú no podías jugar Dungeons and Dragons sin que tus padres te dijeran que eso era el diablo. Y eso no es como que ha cambiado mucho. Honestamente, simplemente esta gente no es tan vocal como antes o se ha enfocado un poco en otras cosas. Pero ha cambiado. Ha cambiado que la percepción hasta cierto punto, todos estos podcasts que no producen, no producen películas, no producen música, no producen un coño, se quejan de que no hay películas, de que no hay música, y es como, no las producen, y cuando las producen ellos mismos no los apoyan. Es un poco como este pedo que sí, del NBA femenino, que es como, ¿quién está viendo esta vaina? Y nadie iba al fucking estadio, ¿no? O sea, es como que mujeres puedan ir al estadio a ver otras mujeres, o podemos ir todos. Sé que capaz ha cambiado un poco, que ya eso es algo que ha ido transicionando, el deporte femenino se ha vuelto un poco más popular, pero se siente un poco lo mismo, que es como que esta gente toda ardida porque no hay más vainas que los representen a ellos cuando, honestamente, no están creando nada nuevo. Es así de sencillo. Y nada, en parte em, puede que diera la impresión de que yo odio los podcasts en general. No los odio, me encantan. Pero la parte que me encanta del podcast es, que es también lo que yo a veces trato de hacer, es entender cuál es su potencial y usarlo para eso. No estar aquí solo por el hecho de estar aquí y hacer propaganda y hablar de los mismos temas una y otra vez. Y es hasta irónico que lo más arrecho que tú puedes hacer cuando estás haciendo un podcast o tu próxima superficie de trabajo se sale del podcast. Creo que y necesita transicionar porque el hablar paja y el decir vaina, honestamente tiene su límite. Y que tenga toda esta gente, todo estos bichos a tratar de convencerte que no, los podcasts son lo máximo, los podcasts son la evolución, es mentira. Porque cualquier otra parte del entretenimiento que va a durar más, que va a perdurar más, que va a permear más, no son podcasts. O sea, está bien que los primeros 20 sean un poco de bicho súper basados, diciendo va basada y cobrando millones de dólares por eso. Pero esas ideas tienen que tener un impacto en otras partes de la cultura para definitivamente ganar este supuesto culture war. Yo creo que no hay un culture war. Yo creo que la única realidad es que este espacio se presta muchísimo para hablar de cosas que uno odia, cosas que resuenan contigo, tratar de ver a alguien que articula las vainas mejor que tú. Pero los otros espacios como la música, el cine, el teatro, el arte en general, son para perdurar, son para, ¿sabes? Como que de verdad hacer una marca. Si uno piensa 100 años o 200 años atrás, ¿quiénes eran los habladores de paja más famosos en la época?
van a haber pocos. O sea, no hay nadie que es como que, coño, el programa de radio de tal huevo. Pero tú piensas en los artistas de hace 100 años o en las películas de hace 100 años y hoy en día son tesoros de la humanidad. Esa es como mi metáfora de eso, que es como esta gente que no puede conseguir trasladarse a otra superficie de trabajo, pues obviamente llegan ahí al top y lo saturan porque en los otros lados no hay, en los otros lados no serían exitosos. Capaz eso es algo un poco reflectivo, considerando que yo también en algún punto de mi vida quería ser que sí, director de cine, y es algo que igual no descarto algún día volver a algún tipo de medio audiovisual a dedicarle un par de años de mi vida. Pero en fin, no sé, fue como que las reflexiones de ese episodio. Como siempre, si les gustó todo esto, estuvieron oyéndome hablar paja durante media hora, denle like, denle subscribe y nada, nos estamos viendo. Chao.